Muy buenos días, hermanos. En esta mañana estamos concluyendo el estudio del capítulo 8 del libro de Eclesiastés y continuaremos así hasta el final los siguientes domingos. El versículo 16 y 17 dice así: Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y con ese estudio y lectura de los textos mencionados, terminamos el estudio del capítulo número 8. Recuerden que el capítulo número 8 nos habló sobre desigualdades de la vida. Es decir, situaciones que Salomón, el sabio hijo de Dios, observa en la vida, en la naturaleza, en la vida de los hombres, y que él descubre que hay desigualdades allí, que no son las desigualdades comunes que la sociedad hoy en día menciona, sino desigualdades que desde la perspectiva de un sabio y de un investigador, pues concluye y nos las deja ahí para que nosotros las observemos y tomemos cuenta. La conclusión del capítulo 8 es una conclusión un poco, pues es muy sensata porque es la escritura, pero un poco trágica para nosotros, porque nos va a decir que por mucho que nos afanemos no vamos a lograr lo que nosotros queremos. Y eso es un poco frustrante, porque todos nosotros tenemos muchos sueños y muchos planes y andamos desenfrenadamente desaforados corriendo para lograr planes de académicos, de viajes, relaciones, negocios, ver crecer a nuestros hijos y tantos proyectos que son buenos, no son malos, son buenos proyectos y que nosotros nos hemos puesto metas. De pronto hemos dicho: de aquí a 5 años pienso lograr esto, de aquí a 10 años esto, en 20 años aspiro tener esto ya alcanzado, y todos tenemos planes. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Incluso nosotros los mayores todavía tenemos planes y tenemos cosas que queremos realizar. No estamos muertos a los sueños y a los proyectos, tenemos muchos planes. Yo tengo planes para los 55, para los 60, para los 70, para los 80. Lo que dice aquí la Biblia no es que sea malo tener planes, es bueno. Pero lo que nos dice el proverbista es: aterricen. Por muchos planes que tengan, no los van a poder lograr todos. Y eso nos incomoda un poco porque quisiéramos que Dios nos dijera: todo lo vas a poder lograr. Si vas a lograr todo el resultado de tus metas y tus planes, pero aquí nos dice que no. Y nos da las razones prácticas, objetivas, comunes de por qué no vamos a poder alcanzar, por más que nos esforcemos, los proyectos que anhelamos y que posiblemente son muy buenos, muy loables. Y una razón que va a describir acá, y es de la que queremos hablar, es porque el ser humano, aunque tenga muchos proyectos y su mente sea una máquina pues muy prodigiosa para pensar, para planear y proyectar, tiene un cuerpo que es magnífico, pero el cuerpo necesita descanso. Y como el cuerpo necesita descanso, nosotros, por más que nuestra mente esté activa, necesitamos descansar. Y en esos periodos de descanso, que son bastante amplios, bastante largos, pues perdemos tiempo de hacer cosas. Algo así como que si no necesitáramos dormir, lograríamos más. Esa sería como la conclusión práctica. Si no tuviéramos que dormir, si no tuviéramos que pasárnosla durmiendo en las noches, nosotros seríamos más productivos o más ricos o tuviéramos mejor resultado de nuestras cosas. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Hay un eslogan de una compañía de venta de café que dice: la vida es corta, no se quede dormido. Es decir, tome café, publicidad para el café, para que usted esté activo, esté despierto y pueda producir más. Y de hecho en los puestos de trabajo en las empresas tienen su zona de café o su maquinita. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren? Que los trabajadores estén despiertos, activos y produzcan. Los estudiantes toman muchos energizantes o toman mucho café porque necesitan estar despiertos y producir más. Pero aún si tomamos mucho café, siempre necesitamos descansar. Y el descanso, a nuestro juicio, a nuestro ver, a nuestro entender, nos roba tiempo de trabajo. Porque ¿cuántas horas necesitamos dormir todos? Pues algunos duermen 6, otros dormirán 7, otros quizás 8, otros
más dormilones, estarán más tiempo en la cama, pero todos necesitamos descansar. ¿Sí? Un mínimo, dicen los médicos, de 7 horas en promedio, todos necesitamos descansar todos los días. ¿Qué tal que en esas 7 horas usted pudiera trabajar y ganar platica como gana en el día cuando está despierto? ¿Cuánto ganaríamos en esas 7 horas multiplicado por 7? Ahí tendríamos un buen capital, ¿cierto? Sume cuánto gana usted la hora y multiplique por 7 horas que descansa y que no trabaja. Por eso alguien diría, no, entonces yo tomo café y mejor trabajo esas 7 horas y gano más. Sin embargo, la Biblia dice que el sueño también es un deber nuestro y es parte de la mayordomía y es parte del diseño de Dios. Por eso el título de nuestra mañana hoy es Descansa tranquilo. La Biblia va a hablar del sueño en muchos lugares y habla de dos maneras. Habla mal del que duerme mucho, que termina siendo negligente, haragán, perezoso, que vive como a costillas de otro, pero también habla de aquel que no duerme. Entonces hay que entender que debe haber un equilibrio, no nos la podemos pasar dormidos toda la vida. Si no somos marmotas, ositos perezosos, somos personas diseñadas para trabajar en el día o tener un gran periodo de actividad y luego un periodo de descanso, así nos diseñó el Señor. Si solo dormimos, fallamos al mandato bíblico, porque Proverbios, el mismo rey Salomón lo dijo, pues hay negligentes que no trabajan, hay perezosos que solo duermen, que les da pereza levantarse, que dan vueltas y vueltas en la cama y ahí se les hace tarde. Ese no es el problema de nosotros, ¿cierto que no? Que no hay ningún osito perezoso. Todos somos muy trabajadores, me consta, los he visto, sé que trabajan mucho, a veces demasiado. Pero el otro extremo es de aquel que no duerme, que aquel que dice yo tengo que trabajar, producir, hacer, el tiempo se me está yendo, tengo que hacer muchas cosas y tengo que optimizar el tiempo y la única manera de optimizar las fuerzas y el tiempo es no durmiendo y ese también es un gran problema y eso es lo que va a denunciar aquí el rey Salomón. Entonces en Proverbios denuncia al que duerme mucho y en Eclesiastés denuncia al que no duerme, para que entendamos que hay un equilibrio porque Dios nos diseñó de esa manera. ¿Por qué necesitamos dormir? Porque Dios nos creó con esa necesidad. Así como necesitamos comer, así como necesitamos comunicarnos y como necesitamos aprender o necesitamos relacionarnos, también Dios nos diseñó con la necesidad de dormir. El sueño es una necesidad física. Jesús durmió. Recuerden que uno de los primeros actos en la vida del hombre con relación a actividades regulares fue el sueño que se registra en Génesis 2. ¿Se acuerdan? Y un sueño profundo que tuvo Adán. O sea, Dios crea a Adán en Génesis 1 y en el capítulo 2 dice que hizo que le diera un sueño profundo. Posiblemente estaba muy despabilado y no quería dormir. Y le dio un sueño profundo y ahí surgió un gran milagro que fue la creación de la mujer. Génesis 2. Pero en Génesis 1 también dice la Biblia que Dios trabajó y declaró que el día era para el trabajo y la noche para el descanso. Eso es una disposición de Dios, eso no es invento nuestro. No es que a nosotros nos guste dormir de noche y trabajar de día, es que Dios así lo diseñó, así lo dijo. Y eso lo vamos a poder ir mirando en esta mañana. Entonces Dios creó al hombre con la necesidad de dormir. Si no dormimos hay riesgos. Hay riesgos de enfermedades por falta de sueño y hay riesgo también de daño cerebral, porque la mente es como una computadora que necesita descanso y necesita formatear y resetear y hacerle mantenimiento. Si nuestro organismo no tiene ese mantenimiento, que una actividad es el descanso y un buen descanso, un descanso productivo, obviamente nosotros vamos a estar mal. O de mal genio, irritados, alterados, distraídos, o posiblemente otro tipo de alteraciones mentales o emocionales. Entonces el sueño es una gran bendición que Dios nos dio. Cada vez la gente en esta sociedad vive sufriendo de problemas de sueño. ¿Sí se han dado cuenta que hay cada vez más alto porcentaje de problemas con temas de trastornos de sueño, los llaman yo a los médicos, trastorno del sueño? Eso no era conocido hace algunos años. Eso es moderno. Y una razón, según dicen algunos médicos, por las cuales hay más trastornos hoy es por los hábitos de vida.
porque muchas personas hoy en día trabajan, por ejemplo, en la noche y duermen de día. Eso trastorna el sueño. Hay otras personas que están todo el tiempo con uso de computadoras o medios electrónicos y dicen que esas pantallas o esas luces azules también distraen y evitan que haya producción de sustancias o hormonas que nos permiten el sueño, y eso también altera. Y actividades irregulares, es decir, que no tenemos unos buenos patrones de actividades diarias y eso produce daño en el sueño. Muy bien, vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos ayudan para entender eso. Pero el texto de Salomón dice así: yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena. Faena pudiéramos traducirlo jornada, ¿cierto? Para que lo entendamos un poco más. Me dediqué, dice Salomón, tomó su tiempo en la investigación, en la observación, y observé la faena que hace el hombre sobre la tierra. Y él vio que la gente, imaginémonos lo siguiente, ¿cierto? No somos Salomón, pero imaginémonos que un día usted va a decir: yo voy a hacer una investigación si la gente sí trabaja acá en Bogotá o no y qué jornadas tiene. Entonces vamos a pasar 24 horas o 48 horas parados en un semáforo a ver si la gente se pasa y se mueve y tiene un ritmo constante de trabajo. ¿Qué resultado tendríamos nosotros? Si estamos 48 horas en un semáforo en una ciudad viendo y contabilizando la gente, los carros y las carreras de la gente, ¿qué conclusión sacaríamos? Que la gente está muy activa, que la gente trabaja mucho, que la gente no tiene un horario fijo para descanso, que hay gente moviéndose toda la noche en esta gran ciudad, si unos de día, otros de noche, que van a los colegios, que van a los gimnasios, que van al trabajo, pero que la gente está muy activa. Es muy difícil en una ciudad como Bogotá que veamos que hay unos horarios donde está todo en silencio, ¿sí? Nosotros anoche estábamos en silencio, pero los vecinos estaban haciendo ruido toda la noche y no pudimos dormir. Y así sucede en muchos lugares de la ciudad, que hay unos que duermen y otros están o en fiesta, o en trabajo, o en actividades, pero que no hay un ritmo de que la gente trabaje de día y descanse de noche, y eso genera unas grandes alteraciones porque vivimos en una sociedad muy activa. De hecho, cada vez hay más empresas que optan porque haya trabajo 24 horas. ¿Sí? Que hayan bodegas, oficinas o call center trabajando 24 horas y diferentes turnos. Y uno lo ve como una buena opción de empleo, pero sabemos que eso también termina deteriorando los hábitos de vida de una sociedad y trayendo trastornos, especialmente contra el diseño que Dios estableció, que es: trabajen de día y duerman de noche, trabajen 6 días en la semana y descansen el 7º día, que eso es diseño de nuestro Dios. Génesis capítulo 2, 21. Génesis 2, 21, el texto que yo mencionaba. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Sueño profundo, ese es el sueño reparador. ¿Sí? Y cuando se levantó no fue que vio visiones, sino que vio a Eva a su lado. Pero tuvo un sueño profundo, es decir, un descanso plácido, un descanso reparador, un descanso nutritivo, con el cual se levantó con nuevas fuerzas para el día. Existe el fenómeno, y ustedes lo saben, que a veces uno va y duerme algunas horas, pero no duerme bien. Se levanta cansado, se levanta irritado y no está con la actitud correcta para el trabajo, porque no hemos descansado bien. Entonces, ¿quién fue el que hizo que Adán tuviera un buen sueño? Dios. Dios le dio un sueño profundo, es decir, un buen sueño, un sueño completo, un sueño reparador. Génesis capítulo 2, versículo 2, dice: y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo y reposó. Y la palabra reposo se puede traducir como descanso, es decir, descansó, no porque estuviera cansado, sino para darnos a nosotros el ejemplo y para darnos el tiempo para que nosotros también descansemos el 7º día de toda la obra que Dios hizo. Entonces, el sueño y el descanso están asociados. Dios nos da el sueño para que descansemos, o la noche para que descansemos, y hace que haya sueño para que repose nuestro cuerpo, nuestra mente, y podamos lograr muchos objetivos. No vamos a lograr todas las metas que nos hemos planeado, pero vamos a lograr algunas con mejor actitud y mejor resultado. Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel,
celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Guardarán el día de reposo o guardarán el descanso. Entiendan eso, porque a veces uno piensa que el día de reposo es como la obligación de ir a la iglesia, pero olvida que es parte del objetivo es ir a la iglesia, pero parte también del objetivo es descansar. O sea, descansar de las actividades regulares y poder retomar fuerzas. Y en Levíticos 23:3 dice, 6 días trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Yo les pregunto, ¿por qué Dios hace tanto énfasis en el reposo? Recuerden que dice más adelante en el Nuevo Testamento que el día de reposo no se dio a causa de Dios, sino a causa del hombre. Es decir, ¿por qué nos enfatiza tanto descanse, descanse, descanse? Y a mí eso me parece interesante como una instrucción muy sabia de Dios, como un padre, un consejero mayor que nos dice, mire, no corra tanto, descanse. ¿Le ha dicho usted eso a sus hijos, a su esposo o a su esposa? No corra tanto, tómese un tiempo de descanso. Si ha estudiado mucho, descanse, acuéstese, duerme, desconéctese, porque es necesario. ¿Por qué Dios dice tanto descanse y descanse? Porque nosotros necesitamos descansar. Y es más fácil en el descanso y con una mente renovada poder tomar decisiones que cuando estamos llenos de angustia o llenos de estrés. Mencionábamos la semana pasada que una de las enfermedades modernas hoy que sufre todo el mundo es el estrés. Sí, hoy en día todo el mundo sufre de estrés. ¿Pero qué es el estrés? Es el exceso de ansiedad o de fatiga o de presión para lograr cosas y no descansar ni en el Señor ni descansar lo necesario físicamente. Proverbios 3:24 dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Eso también es palabra de Dios. Acostarse a la hora oportuna y descansar lo necesario para retomar fuerzas y acostarnos sin miedos. Aquí está hablando el salmista y diciendo que una razón por la cual la gente no descansa o no se acuesta es porque tiene miedo. Eso no debiera sucedernos a los cristianos porque ya no tenemos ese temor, esa angustia, pero una razón por la cual no hay sueño plácido es por miedo. Miedo a perder, miedo a un ataque, miedo a una situación inesperada, y muchos no duermen por el miedo, la angustia. Pero aquí dice, cuando tú te acuestes no tendrás temor y dormirás bien. ¿Sí duermen bien ustedes? Si duermen bien, pudieran estar dando testimonio de que ustedes no tienen temor y que su vida está en las manos del Señor. Por eso el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú solamente me haces vivir confiado. Ese versículo lo toman muchos como una oración para dormir. No fue dado como una oración para el sueño, ¿sí? Como una oración que llama sueño, como un somnífero, sino que es un texto que describe que el creyente puede dormir confiado porque aunque haya peligros, Dios nos guarda. Y aunque haya angustias o temores, Dios nos preserva. Miremos Lucas 8:23. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Recuerdan de quién está hablando? De Jesús. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Mire, Jesús está durmiendo y parece un poco irónico lo que está pasando porque los discípulos están en gran peligro y Jesús estaba dormido. ¿Qué tal que le pase eso al pastor que se duerme y los hermanos están en peligro? Pues hay críticas, ¿cierto? O los ancianos se quedan dormidos. Bueno, el anciano a veces nos manda fotos de los que se quedan dormidos en el culto. Pero ¿qué tal que nos quedemos dormidos cuando hay una gran angustia, una gran emergencia? Pues somos juzgados, ¿sí? O yo juzgaría al que se queda dormido al lado cuando uno está en angustia. Uno dice, no, pero estoy en una angustia, estoy durmiendo, ¿qué le pasa? Pero Jesús estaba durmiendo. Hay unos lugares donde dice la Biblia que estaban cansados, que no habían tenido tiempo para descansar, que estaban de un lugar para otro y tomaron tiempo de descanso. Jesús estaba dormido. Si Jesús durmió, nos enseña la Biblia también a dormir.
y nos enseña que aun cuando hay amenazas o cuando hay peligros o aun cuando hay grandes presiones, es necesario dormir. Hay personas que dicen, es que yo no puedo dormir y llevo una semana sin dormir porque estoy muy angustiado. ¿Cuál es el consejo bíblico? Saque tiempo y duerma, porque es necesario. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese texto habla de la oración, pero también nos recuerda que Jesús estuvo en la noche durmiendo y se levantó temprano a orar, pero durmió previamente. Y algunas recomendaciones de Proverbios que quiero que leamos. Proverbios 6:9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y en el 19:15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Luego en Proverbios 20:13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Y en Proverbios 24:33 dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Y aquí está describiendo de una persona que no tiene buen sueño o que no es juiciosa en su sueño. Entonces, si uno no duerme bien en la noche, ¿cómo va a estar el domingo en la iglesia? Con sueño, cabeceando, ¿cierto? O en el trabajo, o en el estudio, donde quiera que uno esté, porque el tiempo que tenía para descansar no lo pudo aprovechar, bien sea por malos hábitos, porque se quedó viendo televisión, porque se distrajo, o porque está con algún trastorno ya de salud que toca tratar. Entonces miren que la Biblia sí nos habla sobre la importancia de dormir. ¿Por qué? Porque Salomón dice, yo me dediqué a ver la faena de los hombres y me quedé sorprendido. Me quedé muy sorprendido porque los hombres no tienen tiempo ni de noche ni de día para dormir. Esa es la conclusión de la observación que él hizo en la ciudad donde él estaba. Dice, yo vi que quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. ¿Y cuál es la razón por la cual estos hombres que describe Salomón no duermen? Bueno, porque no confían en el Señor, porque tienen temores, porque están llenos de ambición, porque están llenos de maldad, pero también porque quieren lograr muchas cosas en la vida. Ustedes saben que hoy en día con el avance de la medicina hay medicina para no dormir y hay medicina para no alimentarse, sino que usted se toma una pastilla o se inyecta una vitamina y ya no necesita comer. Pero todo eso cambia el diseño que Dios dio, porque Dios nos dio el diseño de preparar la comida, de sentarnos a comer, de tener nuestra cama e ir a dormir. Si alguien estuviera tomando pastillas para no dormir, para evitar el cansancio, pues estamos alterando el diseño que Dios nos dio. Y eso es lo que Salomón está diciendo. Hay gente que ni come, ni duerme, ni descansa. He visto todas las obras de Dios. Y dentro de las obras de Dios está el sueño. Miren lo que dice, por favor, leamos algunos textos acá. En Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Mire que ese texto es una recomendación importante. Dios me dio sabiduría para ayudar y consolar y aconsejar a otros. El consejo es que duerma bien y se despierte por la mañana para que tenga sabiduría. Que despierte mañana tras mañana y que pueda escuchar y ver y comprender la sabiduría de Dios. Es decir, una y otra vez nos dice que necesitamos descansar todos los días un buen periodo y que si no lo hacemos hay consecuencias para la salud. A veces los jóvenes o los jovencitos piensan que tienen una capacidad extra y que no necesitan descansar. Entonces alguien dice, yo puedo pasar 3, 4 días sin dormir de día ni de noche, pero estamos haciendo mal y estamos acarreando consecuencias para nuestra salud en el futuro. Éxodo 34:2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Por qué le dice prepárate y sube mañana temprano? ¿Qué le está dando a entender que sucede durante la noche?
que no le vamos a poner una cita a las 3 de la mañana a alguien para entregarle un dinero o para firmar un contrato o para un tiempo devocional, ¿cierto? Lo correcto es que duerman. ¿Qué tal que nuestro culto fuera a las 2 de la mañana? ¿Algunos llegarían o no? ¿Ustedes qué opinan, conociéndose? ¿O llegaríamos con cobija, con pijama? Pero no llegaríamos, ¿cierto? ¿Por qué? Tendríamos una excelente razón. Es que a esa hora nadie puede ir porque estamos durmiendo. Pero nuestro culto es a las 9 de la mañana. Y se supone que uno se levanta pues entre 6, 7 o a más tardar 8. De tal manera que uno alcanzaría a llegar a tiempo para poder participar. Despertará mañana tras mañana. Prepárate mañana para que subas mañana a esta reunión. Los compromisos en la sociedad generalmente se asumen en el día porque uno da por hecho que en la noche está descansando. Yo creo que nadie está haciendo visitas a la 1, 2, 3 de la mañana, al menos que sea una emergencia. Sí, pero uno no recibiría una visita que alguien diga, es que me acordé de usted y vengo a visitarlo y tomarme un cafecito. Sí, o pase por unas 11 a las 11. Sí, uno sabe que a esa hora el hogar está ya en silencio y la familia está o dormida o preparándose para dormir. De hecho, hay una parábola donde Jesús dice, si alguien viene inoportunamente a la madrugada a pedirte ayuda, pues tú ni siquiera lo haces porque es tu amigo, sino lo haces porque ya te despertó. Entonces abre la ventana o la puerta y dice, bueno, ¿y qué necesita? Y él dice, necesito pan porque llegaron unos visitantes y no tengo que darles. Y usted le dice, ahí está, llévese eso y déjeme dormir. ¿Cierto? Eso es lo que dice, le da y le dice que se vaya y usted sigue durmiendo porque necesitamos descansar. Es una orden de Dios y es parte de la sabiduría para poder vivir bien y para poder agradecer a nuestro Dios. Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré y esperaré. Y Lamentaciones 3:23 dice, nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Cada mañana es grande tu misericordia. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo descubro eso? Porque yo estaba dormido y cuando abro mis ojos y me levanto, me doy cuenta que hay una nueva bendición o la bendición de un nuevo día y que yo puedo agradecer. Si he estado despierto toda la noche, no puedo ver esto que está diciendo Lamentaciones, que cada mañana es nueva la misericordia, porque yo no puedo percibir lo novedoso de la mañana porque no dormí durante la noche. Luego en Levíticos 26:6 dice, y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Recuerden que esa es la promesa que Dios le da al pueblo que sale de Egipto. Ellos en Egipto vivían en casas y tenían una región que era la tierra de Gosén para cultivar y para tener sus tierras y sus ganados. Pero cuando ellos salen al desierto quedan desprotegidos. Recuerden que había un tabernáculo en el centro y luego a los alrededores había tiendas. Pero era un desierto inhóspito, sin garantías de seguridad para ellos poder vivir. ¿Qué garantía Dios les da? Una luz en la noche que alumbre toda la zona para que ellos no tengan miedo y los animales no se acerquen, o si se acerca algún insecto o alguna serpiente lo puedan ver. Pero de día les dio una nube para que los protegiera del sol fuerte y no estuvieran pues extenuados o insolados. Pero ¿qué más les dijo? Ya les di la nube en el día, les doy la columna de fuego en la noche, ahora les doy mi promesa de que ustedes se van a acostar tranquilos y yo les voy a dar paz. ¿Se acostaría usted fácilmente en un desierto? Sin camita, sin agua, sin nada, solamente tirarse al piso. Vivieron así 40 años, en tiendas de campaña, pero Dios les dice, yo les daré paz y dormiréis, y no habrá quien los espante. 40 años vivieron así, y vivieron bien, muy bien, porque Dios les dio el alimento, les dio el agua, les dio seguridad, les dio sueño, y ellos vivieron tranquilos. Entonces miren, amados hermanos, la bendición del sueño. A veces nos dicen que uno no duerme bien porque la cama es muy dura, o que el colchón está viejo y que hay que cambiarlo, o que uno no duerme bien porque la habitación está no bien adecuada. Pero realmente el sueño no está asociado ni a la habitación, ni a la cama, ni a la temperatura del ambiente. El sueño está asociado a una bendición de Dios. Si Dios nos da el sueño,
dormimos bien, no interesa el lugar o la cama o la circunstancia en la que estemos. Salmo 4.8, que ya lo dijimos de memoria y lo conocemos, creo que se lo hemos enseñado a nuestros hijos. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Nuestros hijos, cuando estaban pequeños, creo que en todos los casos se levantaban sobresaltados y asustados y tenían pesadillas. ¿Qué hacíamos nosotros? Los acompañábamos, los tranquilizábamos, orábamos por ellos y les enseñamos un versículo que dice: en paz me acostaré. Digamos ese versículo, oramos y dormimos tranquilos, porque Dios es el que vigila nuestro sueño. Y el Salmo 6, versículo 6 dice: me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Eso le pasó al salmista David. En ese periodo no pudo dormir. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, pero según la Biblia fueron varios meses. Dicen los médicos que si usted tiene un patrón irregular de sueño que supera los 3 meses, tiene que buscar ayuda. Tiene que ir al médico y buscar ayuda. Una cosa es que uno no duerma bien un día o una semana. Otra cosa es que eso se vuelva un patrón irregular que hay que buscar ayudas. David le pasó. Y recuerden que David cayó en un tiempo de soledad, de depresión, de angustia, de insomnio, terrible. Pero ustedes ya saben las razones por las cuales David vivió en esa situación. Dice que él solo lloraba, solo gemía, y que inundaba de lágrimas su cama todas las noches. Es decir, perdió la paz, perdió la tranquilidad, perdió la confianza, cayó en una situación profunda de angustia, obviamente digna de pedir ayuda. Amados hermanos, no debiera ningún creyente caer en esa situación. Tenemos aflicciones, podemos tener momentos de soledad, momentos de tristeza, podemos llorar, está permitido, podemos incluso angustiarnos, podemos incluso algunas noches no dormir bien, pero lo que no podemos es que por meses no podamos descansar, porque si eso pasa, algo está mal. Y lo que está mal es que estoy lleno de miedo, o que estoy muy mal de mi confianza en el Señor, o totalmente lleno de ansiedad. Salmo 77, versículo 4, dice: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿A quién está culpando el salmista? A Dios, que Dios no le dejaba pegar los ojos. Ahora, ¿qué culpa tiene Dios si él estaba lleno de angustias, lleno de presiones, de miedos, estaba lleno de preocupaciones y no dormía bien? O sea, Dios nos da el sueño, pero nosotros tenemos que irnos a la cama. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos da el sueño, pero tenemos que desconectarnos de todos los equipos y irnos a descansar. No es que Dios me da el sueño y yo duermo parado, o duermo en el trabajo. No, Dios da el sueño, la bendición viene de Dios, pero yo tengo que ser responsable de decir: llegó la hora de dormir, sea en el día o sea en la noche. ¿Sí? Cuando uno llega a más de 50 años, necesita dormir en el día también. Pequeños periodos, pequeñas siestas o pequeños intervalos durante el día para que pueda tener una actividad mucho mejor. Entonces, amados hermanos, ¿el sueño es bíblico o no? Claro que sí, es una bendición que Dios nos da. A nuestros hijos les debemos enseñar a dormir bien y debemos desconectarlos, porque si no los hijos están todo el tiempo en la pantalla, televisión, la cámara, el video, y hay que decirle: bueno, hay que desconectarse de todo y vamos a dormir, porque eso es necesario para ellos. Descansa tranquilo. Yo vi que la gente no tenía sueño ni de día ni de noche, no pegaba los ojos, y todo eso es vanidad. Recuerden que es el estribillo del libro de Eclesiastés: todo es vanidad. He visto todo lo que Dios hace bajo el sol, y el hombre no puede alcanzar las obras del trabajo que él se planea. Usted puede decir: voy a darle hasta que termine, y usted lo puede lograr. Tiene una meta, un objetivo, y usted dice: no voy a dormir, no voy a descansar hasta que termine. Pero cuando termine, ¿qué encuentra? Que tiene que darse una jornada de 2 días o un día de descanso. Entonces, en última, no hizo nada, porque no durmió en la noche porque tenía muchas metas, pero luego el día siguiente no pudo rendir, entonces le tocó descansar al día siguiente. O Dios lo ponía a descansar a uno de alguna manera. Sí, a veces le dicen: queda despedido, y entonces Dios lo manda a descansar, porque uno no fue responsable. ¿Sí? O a veces hay una incapacidad y Dios le dice: o descansa
o descansa. ¿Sí? A veces las incapacidades son las formas como Dios nos enseña que es necesario descansar oportunamente del trabajo o descansar de algunas actividades que nos pueden causar mucho quebranto. Entonces, amados hermanos, una persona no duerme porque tiene miedos. Es decir, especialmente el incrédulo tiene dificultad para dormir porque anda con mucho miedo de que algo le suceda. Pero el creyente debiera confiar en la promesa que Dios nos dice que nos da paz. O también no puede uno dormir porque está con muchísima ansiedad. ¿Qué nos roba a nosotros el sueño cuando hablamos de ansiedad? Las deudas, ¿sí? Preocupación innecesaria por el futuro, preocupación innecesaria por el futuro de los hijos. Y uno dice, ¿por qué está uno tan excesivamente preocupado por el futuro si el futuro primero está en las manos de Dios y segundo, con preocuparnos no lo solucionamos? Pierde uno de dormir bien sabroso, preocupado uno qué va a pasar mañana. Recuerden que la Biblia dice, ¿por qué se preocupan por el mañana? ¿Qué van a comer o qué van a beber? Acuéstense y duerman bien, duerman tranquilos, que Dios ya tiene la provisión para mañana. Ahora, si yo no duermo preocupado, pues mañana no trabajo por no haber podido dormir. Pues peor, ahora ya no tengo un problema, tengo dos. Estoy preocupado, oro a Dios y me voy a descansar tranquilo. Tengo angustias, tengo presiones, como todos las tenemos, pues pongámoselas en las manos del Señor, tomemos un tiempo de oración y de lectura antes de ir a la cama y vamos confiados en paz a descansar, porque ese es el orden bíblico. Pero no tiene sentido pasar uno sin pegar el ojo pensando en las deudas. Ahora, luego uno no durmiendo paga deudas. Pues si es así, pudiéramos hacer vigilias. Si uno haciendo vigilia paga las cuotas del banco o el arriendo, pues cada final de mes o cada comienzo de mes uno pasaría sin dormir y las deudas se pagan. Pues resulta que uno ni duerme ni paga deudas. Uno paga deudas trabajando. Y para poder trabajar tenemos que estar en óptimas condiciones de salud. Entonces miren cómo es de necio el ser humano, que no confía en Dios y piensa que por preocuparse va a lograr las cosas. Por eso el rey Salomón nos dice claramente, he visto todas esas obras que el hombre no puede alcanzar. Subrayen eso, no vamos a poder alcanzar todo lo que queremos. Hay metas que no las vamos a poder lograr. ¿Sí? El epitafio podía ser, aquí yace un hombre que no logró completar sus metas en esta vida. Porque nunca las vamos a poder completar. ¿Sí? Siempre va a quedar algo pendiente. Siempre va a quedar muchas cosas que no logramos, incluso no por falta de diligencia, sino porque no depende de nosotros. Depende de Dios que nos provea las condiciones. No pudo alcanzar todas las obras que debajo del sol se hacen. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, por mucho que trabaje de día y de noche, no logra completar sus metas. Y miren lo interesante, porque aquí contradice el rey Salomón a los que dicen que sí pueden lograr las cosas. Dice, aunque el sabio diga que sí lo logra, yo le digo que no lo logra. Aunque el sabio diga yo sí lo logro porque estoy con Dios, no, es que los que estamos con Dios lo que vamos a lograr es el propósito de Dios, más no nuestros propios propósitos. Los propósitos de Dios se logran porque Dios es soberano, pero muchos propósitos nuestros de viajar, de comprar, de tener, de ver, no vamos a lograr. Por razones naturales de la vida finita, por el cansancio, porque nos faltan fuerzas, porque nos enfermamos y no vamos a lograrlo, ninguno. Esa es una muy buena noticia. Es decir, no te afanes, porque tú tienes metas. Recuerda lo que dice Santiago, dice, no digan mañana nos levantaremos temprano, haremos y desharemos, compraremos, pagaremos, viajaremos y nos vemos el día siguiente. Si usted no sabe si se va a poder levantar, usted no sabe si va a tener vida, usted no sabe si tiene condiciones, mejor diga, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Es decir, pon tu confianza en el Señor y no en tus propias fuerzas, y no sacrifiques tu propia salud a costa de cosas o de ambición, sabiendo que todas esas cosas son vanidad. Hay por ahí un mensaje que lo dijo alguien, no sé quién, que dice, me parece absurdo o irónico que el hombre pierda su salud para ganar dinero
y cuando gana dinero, no tiene salud y el dinero se le va pagando al médico. Pero no pasa eso. De los 15 a los 30, 40 años, el hombre está desesperado trabajando, no duerme, no come, no va al médico, no descansa y luego después, ¿qué hace con lo que gana? Pues paga el médico y pague tratamientos. Sí, es absurdo, ¿cierto? Pero sucede. Y aquí el rey Salomón lo dice. Y una razón por la cual sucede es porque queremos lograr más de lo que Dios nos permite lograr. Porque estamos muy insatisfechos y muy ansiosos con más. Incluso usamos textos como el de Filipenses 4:19 para justificarnos, y que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ahí no está diciendo que nos va a dar más fuerzas de las que ya físicamente tenemos, o que nos va a dar más horas de trabajo, o que nos va a suplir nuestros antojos o caprichos. Lo que nos va a suplir es lo que nos falte para vivir para su gloria. Lo básico, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y en Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ese texto lo trajimos acá para pensar que muchas veces es un acto de soberbia, decir yo no duermo y no siento que me haga falta el sueño. Eso es soberbia porque Dios nos diseñó para descansar. Y esa cuenta de cobro nos va a llegar en la salud. Y un acto de humildad sería decir, bueno, la Biblia dice que hay que descansar, pues vamos a descansar. ¿Estamos de acuerdo? Eso también es humildad, eso también es gratitud, eso también es obediencia. Así como es obediencia leer la Biblia y orar y congregarnos, también es un acto de obediencia descansar. Sí, a veces yo digo, ¿qué hace un creyente que trabaja en el día despierto a la 1, 2 o 3 de la mañana? ¿Qué hace? O en la calle. Yo me pregunto, no tengo respuesta, ¿no? Pero uno dice, ¿qué hace? Al menos que esté enfermo, al menos que haya tenido pues una contrajornada en el trabajo, o que haya una razón válida, pero a veces uno está despierto simplemente perdiendo el tiempo, canaleando, hablando cosas innecesarias, a veces jugando, hay muchos juegos en línea hoy en día, o usando máquinas, o viendo cosas que a veces le hacen más daño que bien. ¿Por qué no descansar? Por eso hay que estar atentos a eso. Salmo 95:2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y la idea de estos textos que dicen, como este o el del Salmo 100, que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, la idea es, yo voy tan bien a la iglesia, tan restaurado, tan fortalecido, que yo puedo llegar a la iglesia con actitud de gracias. Dormí bien, descansé bien, no tengo quejas con mi Señor, estoy en comunión con mis hermanos, pues qué grato llegar temprano y con alegría. Pero la idea es que a veces cuando estoy mal, o no descansé bien, o no estoy con buena actitud, pues no llego con alabanza y con gratitud, sino con queja o muy ofuscado. Entonces, amados hermanos, ¿están descansando tranquilos? No aquí. No vayan a decir, como dijo por ahí una hermanita de nuestra iglesia, me encanta cuando el pastor predica porque predica largo y alcanzo a dormir sabroso. Descansa tranquilo en las noches o en el día de descanso que Dios nos da. Tomen fuerza porque ese es el mandato del Señor. Y el descanso también es una forma de afirmar la esperanza en Dios. El impío no puede descansar tranquilo porque él no tiene esperanza. Imagínense, el terror de él de acostarse y desconectarse y decir que va, tal que se me caiga la casa, que un terremoto, que entren los ladrones, que me secuestren, que me violen. O sea, yo no puedo dormir. Por eso muchos pagan seguridad o tienen muchos cerrojos en sus puertas, cerciorándose de que por lo menos no entre un ladrón o un intruso. Pero aún así están ansiosos. El creyente duerme bien porque tiene esperanza. Mire que eso es bien bonito, porque uno sabe que se acuesta y uno espera en el Señor. Y uno sabe que en la vida o en la muerte Dios está con uno. Me llama mucho la atención la forma como el pueblo de Israel vivió 40 años en un desierto. O sea, yo creo que yo no me hubiera aguantado una semana viviendo en comunidad, en tiendas, en carpas o acampando. Porque uno dice que extraña la cama, que extraña el lugar, que extraña el ambiente, que extraña la pijama, que extraña el silencio. Había más de 1 millón de personas viviendo juntas en un
en una llanura, en carpas, con hijos y familias numerosas. ¿Cómo pudieron vivir tranquilos esos 40 años? Bueno, Dios les tuvo que dar paz y enseñarles a compartir ese tiempo en comunidad. Salmo 28, 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fue ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confía mi corazón. Entonces, amados hermanos, básicamente la enseñanza es: no solamente vaya y se acueste, porque eso lo hacemos mecánicamente. No, váyase a acostar o váyase a la cama confiado en el Señor. Váyase a la cama con esperanza de que Dios está en control. Váyase sin temores, sin preocupaciones. Es decir, si usted está preocupado, mejor no se acueste. Tómese un tiempo para un devocional. Tome un tiempo para orar, tome un tiempo para leer la Biblia, tome un tiempo para meditar, entregar sus cargas y luego sí, al descanso. No tiene sentido que yo me acueste y 2 horas después esté dando vueltas en la cama. Era mejor tomar 15, 20 minutos, media hora, leer la Biblia, confiar en las promesas, poner mi esperanza en el Señor, deleitarme en Él y luego sí irme a la cama, como dice el salmista: porque tú eres mi fortaleza y mi escudo, en ti confía mi corazón. ¿Están haciendo eso? Si no lo estamos haciendo, hay que hacerlo cuando hay preocupación. Especialmente cuando llegan las cuentas, uno se preocupa. Pero sabemos que Dios es nuestro proveedor, ¿cierto? Sabemos que Dios es nuestro cuidador. Salmo 32:10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. El que espera en Jehová. La esperanza es una virtud hermosa y necesaria de los creyentes, que nos recuerda que podemos confiar tranquilamente. Yo no confío en mí, no confío en ustedes, pero yo puedo confiar en el Señor. Y ustedes de la misma manera, podemos confiar en nuestro Señor. Salmo 37, versículos 3, 5 y 7 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Entonces, llega la hora del sueño, estamos muy ansiosos, tomémonos un tiempo para orar, para leer la Biblia. En casa siempre lo hacemos, mis hijos siempre antes de ir a dormir leen su Biblia, oran. Me dicen: papá, ya me voy a encerrar, pero no he leído, no he orado, tengo que hacerlo, y luego descansan. Es un hábito muy bueno, no un hábito religioso, un hábito saludable de poder tomar las Escrituras, tomar un tiempo de oración, así sea corto, de decirle: Señor, encomiendo esta noche en tus manos, te ruego que me des un sueño tranquilo, que me confortes en el sueño, que me guardes, y si tú me permites un día más, pues que yo pueda agradecerte. Si lo hacemos así, vamos a poder tener mejor sueño y no estaremos en la estadística de los que están con trastornos. Salmo 52, versículo 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Amados hermanos, todos pasamos grandes desafíos en la vida, presiones económicas terribles, situaciones de salud complejas, problemas en el trabajo y en el vecindario y en la casa muy difíciles. ¿Por qué no nos derrumbamos tan fácil? ¿Por qué no estamos en una clínica psiquiátrica? ¿Por qué no estamos en un hogar de reposo? Porque Dios es nuestra esperanza. No es que no tengamos problemas. Recuerden que a Pablo lo juzgaron como que Pablo estaba como una lechuga fresquito y que no le pasaba nada. Y recuerden que Pablo sacó todas sus credenciales. Naufragios, traiciones, desvelos, golpes, azotes, cárceles, prisiones. Dice: todo eso yo lo he vivido. Y el problema es que yo confío en el Señor. Yo tengo cargas muy grandes, llevamos edificios encima muy grandes, presiones muy grandes, que pudieran destruirnos o pudieran derrumbarnos, pero tenemos nuestra esperanza en el Señor. Y eso es lo que dice acá: yo confío, y mire como dice el salmista, yo estoy como olivo verde, es decir, estoy como un árbol frondoso dando fruto, no porque no haya problemas, sino porque yo estoy confiando, esperando en el Señor. Y el Salmo 118, 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
Miren que a veces en temas económicos o de compañía uno confía más en las personas que en Dios. Entonces alguien le dice, tranquilo, no se preocupe que yo mañana le presto el dinero. Entonces uno se va a acostar tranquilo porque ya alguien le dijo que le prestaba. Pero ¿qué dice el salmista? ¿Es mejor confiar en Dios? ¿Qué tal que al otro día ese personaje no le conteste al teléfono? O no pueda, o no quiera. Ahí quedamos nosotros otra vez sufriendo. Hay que confiar solamente en el Señor. Y otro texto que tengo por acá, que está en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 26. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Fíate de Jehová, agárrate, sostente fuerte del Señor como si fuera un salvavidas, una soga, una tabla de salvación. No te sueltes de Él, porque solo así te va a ir bien. Y en el Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Miren, amados hermanos, no importa cuántas presiones tengamos de salud, de peligros, de crisis económicas o presiones económicas, nuestra única fortaleza y confianza está en el Señor. Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entonces tenemos grandes problemas, tenemos enormes situaciones difíciles y que no podemos resolver, pero tenemos nuestra confianza en el Señor. Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Eclesiastés 4:6, más vale un puño lleno con descanso que ambos llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Mejor con un puño lleno y dormir bien, que no dormir y tener los dos puños llenos y estar ofuscados, afligidos y malhumorados. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña. Y miren lo que dice Salmo 127, que lo conocemos bien. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, o es perdido que te levantéis de madrugada y que vayáis tarde a dormir, y que no comamos bien, y que pensando en ahorrar o en pagar deudas, eso lo perdemos porque el sueño y la bendición viene de Dios. Dios no me bendice más por comer mal, ni me bendice más por dormir mal. Dios me bendice más por confiar en Él y poner mi esperanza, no importa las situaciones que estemos viviendo. Por eso Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Ese mandato sí que lo cumplimos, ¿cierto? Nada nos afana. Si tienen afanes, póngalas delante de Dios en oración y ruego, y con acción de gracias, y Dios les dará su paz, y les dará la salvación, y guardará sus corazones y sus pensamientos. ¿Tienen preocupaciones? Pónganlas delante del Señor. No nos las cuenten a nosotros, al menos que podamos ayudarles. Pero pongan sus preocupaciones, sus afanes, sus cargas delante del Señor y descansen tranquilos y duerman bien, felices sueños. Porque por más que usted se afane, no va a lograr hacer sino solo lo que Dios le permita lograr. Por más que usted se esfuerce trabajando, no va a poder tener más de lo que Dios en su soberanía le va a dar para que usted administre. De hecho, hay gente que trabaja mucho y no tiene nada. Y eso lo dice Eclesiastés también, y eso es una ironía para nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude y que descansen bien. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, por llamarnos la atención una vez más a confiar en ti, a descansar en ti, a librarnos de temores, de sospechas, de intrigas, de angustias, de ansiedades, y a poner nuestra esperanza solamente en ti. Te tenemos que confesar que somos pecadores y que como pecadores pecamos de angustia, de preocupación, de afán, que muchas veces no conciliamos el sueño porque estamos con miedo, con angustia, con ambiciones, y todo eso pues juega en contra nuestra. Te pedimos que nos perdones. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a depositar nuestras cargas y presiones ante ti, a saber que por más grande que sea el problema, es necesario descansar.
y que la orden tuya es descansar. Por más grande la tarea y la meta y el objetivo, necesitamos descansar, necesitamos confiar y esperar en ti y saber que la bendición no viene de nuestro esfuerzo, sino que la bendición viene de ti. Saber que la bendición no viene por muchas horas trabajadas, sino que la bendición viene porque tú bendices el trabajo de nuestras manos. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a ello y ayúdanos a confiar en esos principios y ponerlos por obra. A los hermanos que tienen problemas para dormir por alguna situación de salud, por alguna situación orgánica, te rogamos que les permitas descansar cada noche tranquilos, tener sueños reparadores, confortantes, y que ese resultado nos lleve a agradecerte y a darte culto, porque sabemos que esa es una bendición que tú nos das. Gracias te damos, porque en ti y contigo siempre podemos descansar tranquilos, porque tú estás con nosotros y tú eres seguridad y confianza para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.